El olor a cerveza rancia y desinfectante de limón se había convertido en mi perfume característico. A las 2:40 estaba de rodillas fregando los residuos pegajosos debajo de la barra del bar, con la espalda baja gritando de dolor. El club finalmente estaba vacío, o eso creía yo. El bajo que había estado sacudiendo las paredes durante las últimas 6 horas todavía parecía resonar en mis huesos. Un pulso fantasma que me seguiría hasta mi pequeño apartamento estudio. Llevaba 3 meses trabajando turnos dobles en Velvet Noir, desde que mi ex Derek vaciara nuestra cuenta conjunta y desapareciera. Me dejó sin nada más que sus deudas y una orden de desahucio que se volvía más amenazante cada día. Tenía las manos en carne viva. Me dolían los pies de una forma que no sabía que fuera posible, y estaba bastante segura de que había olvidado lo que era dormir 8 horas seguidas. El cubo de la fregona chapoteaba mientras lo arrastraba por el suelo de mármol negro, observando cómo el agua sucia se arremolinaba con purpurina y restos de cócteles. Afuera, la ciudad zumbaba con su ritmo nocturno, sirenas lejanas, gritos ocasionales, el rugido perpetuo del tráfico que nunca se detenía del todo. Aquí era invisible, solo otra cara agotada en una ciudad llena de gente que intentaba sobrevivir. Estaba estirándome para limpiar las botellas del estante superior cuando lo oí, el suave clic de unos zapatos caros contra el mármol. Mi corazón se detuvo. Yo misma había cerrado las puertas con llave hacía 20 minutos. Había visto a Marcus, nuestro jefe de seguridad, hacer su última ronda. Todo el mundo se había ido. Todo el mundo debería haberse ido. Me giré lentamente, con el trapo de limpieza aún agarrado en mi mano temblorosa. Estaba sentado en la mesa de la esquina como si fuera suya, como si todo fuera suyo, y tal vez lo era. La tenue luz de emergencia lo envolvía en sombras y ángulos pronunciados. Su traje era negro, pero no del tipo de negro que se compra en una tienda. Era el tipo de negro que absorbía la luz, hecho a medida para unos hombros que sugerían tanto poder como violencia, cuidadosamente controlada. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa y, incluso desde el otro lado de la sala, pude ver que estaban llenas de cicatrices, con los nudillos ligeramente deformados, las manos de alguien que había hecho su propio trabajo sucio antes de delegarlo en otros. Pero fue su rostro lo que me dejó sin aliento. Una mandíbula afilada, ojos oscuros que parecían catalogar cada detalle de mi aspecto agotado y una expresión de perfecta calma que, de alguna manera, era más aterradora que cualquier muestra de agresividad. No podía tener más de 35 años, pero se comportaba con una autoridad que hacía que la edad fuera irrelevante. Detrás de él, apenas visibles en los rincones más oscuros del club, distinguí la silueta de al menos otros 2 hombres. No se habían sentado, simplemente permanecían inmóviles como estatuas, observando. «Estamos cerrados». Mi voz sonó más débil de lo que pretendía, apenas más que un susurro que no podía atravesar el espacio vacío que nos separaba. De todos modos, me oyó. Puedo verlo. Su voz era como humo y whisky caro, con un acento que no lograba identificar. Algo europeo enterrado bajo años de inglés americano. «Trabajas duro, ¿verdad?». No era realmente una pregunta. Lo dijo como si ya supiera la respuesta, como si me hubiera estado observando desde hacía más tiempo que ese momento. Mi instinto de supervivencia me gritaba que huyera, pero mis pies parecían clavados en el suelo. El mango de la fregona se convirtió en mi salvavidas, algo sólido a lo que agarrarme mientras la habitación se inclinaba ligeramente. «Tengo que terminar de cerrar». Tu gerente se fue hace una hora. Se movió ligeramente y el movimiento fue tan fluido y elegante como el del propietario, como el de todos los demás, excepto tú y el equipo de limpieza nocturno, al que ya he compensado por la noche y enviado a casa. El hielo inundó mis venas. Había sobornado al equipo de limpieza. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cuánto tiempo había estado sola con él sin darme cuenta? «¿Qué quieres?». La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. El miedo se tradujo en una frágil forma de rebeldía. Algo brilló en su rostro, quizás diversión o aprecio. «Una última copa», señaló el asiento vacío frente a él. Un rey ofreciendo una audiencia a un plebeyo. «Acompáñame, no bebo con los clientes». Las palabras salieron automáticamente. El tipo de frase que había utilizado cientos de veces para desviar la atención no deseada. Su sonrisa fue leve, apenas una curva de sus labios, pero transformó todo su rostro en algo aún más peligroso. «No soy un cliente».
La forma en que lo dijo dejaba claro que no era su primera vez en Velvet Noir. No era una visita casual. Probablemente el propietario le había pagado por el privilegio de seguir en el negocio. Los hombres como él no pedían permiso. Te informaban de lo que ya estaba decidido. Debería hacerlo. Empecé a retroceder hacia la puerta de empleados, con mi cerebro finalmente poniéndose al día con el deseo de mi cuerpo de huir. Emma. Mi nombre en sus labios me congeló a medio paso. No le había dicho mi nombre. No llevaba una etiqueta con mi nombre. La comprensión me golpeó como agua fría. Él sabía quién era yo. Lo sabía antes de entrar aquí. ¿Cómo te sientas? Era apenas un susurro, pero la orden era absoluta. No era una amenaza. Todavía no, sino una certeza. El tipo de tono que sugería que estaba acostumbrado a que le obedecieran y que la desobediencia se notaría. Las dos sombras detrás de él se movieron de forma casi imperceptible. Mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera controlarlas, llevándome hacia la cabina como una marioneta con hilos. Me hundí en el asiento de cuero frente a él. El frío material se filtraba a través de mis finos pantalones de trabajo. De cerca, podía olerlo. Sándalo y algo más oscuro, como pólvora y colonia cara, tratando de enmascarar el olor de la violencia. Sus ojos nunca se apartaron de mi rostro mientras metía la mano en su chaqueta. Todo mi cuerpo se tensó, cada músculo se preparó para salir corriendo. Pero lo que sacó no era un arma. Era una pitillera de plata grabada con unas iniciales que no pude distinguir bien en la penumbra. «Tú no fumas», dijo, sin ofrecerme uno. No era una pregunta. No. Bien. Dejó la pitillera sobre la mesa entre nosotros. Un gesto extraño que me pareció significativo de una forma que no podía entender. Derek Castellano. El nombre me golpeó como un puñetazo. Mi ex. El hombre que destruyó mi vida y desapareció hace 3 meses. Tú, ya sabes, Derek. Mi voz se quebró al pronunciar su nombre. Sé que me robó. Esos ojos oscuros se clavaron en los míos y vi algo frío y antiguo nadando en sus profundidades. $300,000, para ser exactos. Se suponía que debía trasladar un envío. En lugar de eso, transfirió el dinero a una cuenta en el extranjero y huyó. La habitación daba vueltas. Derek le había robado $300,000 a la mafia, a este hombre. Y ahora este hombre estaba sentado frente a mí a las 3 a.m. en un club nocturno vacío, pronunciando el nombre de mi exnovio como si fuera una maldición. No sé dónde está. Las palabras salieron precipitadamente, desesperadas, sinceras. Me dejó sin nada. Se llevó todo y desapareció. No he sabido nada de él desde entonces. Lo sé. Se recostó y el cuero crujió suavemente bajo su peso. Sé que te dejó con sus deudas. Sé que tienes 3 trabajos para intentar mantenerte a flote. Sé que te quedan 2 semanas para que te desalojen. Lo sé todo sobre ti, Emma. El terror y la humillación se libran una batalla en mi pecho. Me había estado vigilando, investigándome. Yo era un problema que había que resolver. Un cabo suelto en lo que fuera que Derek hubiera hecho. Yo no sabía nada de eso. Me temblaban tanto las manos que tuve que juntarlas debajo de la mesa. Juro que no tenía ni idea de en qué estaba metido. Yo no formo parte de lo que fuera que él hiciera. No soy nadie. Nadie. Repitió la palabra como si la saboreara, encontrándola insuficiente. Se inclinó sobre la mesa y yo me estremecí instintivamente, pero solo estaba empujando un vaso hacia mí. ¿Cuándo lo había servido? Ni siquiera lo había visto moverse. El líquido ámbar reflejaba la luz. Whisky, probablemente más viejo que yo. Probablemente valía más que mi alquiler mensual. Bebe, dijo suavemente. Mi mano tembló al levantar el vaso. El whisky me quemó al tragarlo, pero era suave, complejo, nada que ver con el alcohol barato que a veces me permitía en las noches especialmente malas. Dejé el vaso con cuidado, observando cómo él me observaba. Derek tenía una hija. Sus palabras eran casuales, coloquiales, pero detonaron en el espacio entre nosotros como una granada. ¿Lo sabías? Mi sangre se heló. ¿Qué? 4 años. Vive con su madre en Queens. Su madre trabaja de enfermera. Le cuesta llegar a fin de mes. Derek nunca pagó la pensión alimenticia. Otra deuda que dejó atrás. Hizo una pausa, dejando que asimilara la información. Pero tú tampoco sabías nada de ella, ¿verdad? La traición fue como una puñalada entre las costillas. Una hija. Derek tenía una hija y nunca había dicho nada. ¿Cuántas otras mentiras? ¿Cuántos otros secretos? No, susurré. Él asintió lentamente. No lo sabía.
como si confirmara algo que ya sospechaba. Tú no eres como él. Lo supe desde la primera vez que te vi. Su mirada recorrió mi rostro, no con lascivia, sino evaluando, catalogando. Eres honesta, leal. Trabajas hasta el agotamiento por deudas que no son tuyas en una ciudad que te mastica y te escupe sin pensarlo dos veces. ¿Por qué me cuentas esto? La pregunta salió entrecortada, apenas contenida. Si vas a matarme por lo que hizo Derrick, simplemente mátame. Por primera vez, una emoción genuina cruzó su rostro. Sorpresa. Luego, algo que podría haber sido ofensa. Emma, no voy a matarte. El alivio comenzó a inundarme. Prematuro y tonto. Vas a trabajar para mí. El alivio desapareció al instante, sustituido por un nuevo terror. ¿Qué? Se puso de pie y de repente, el espacio me pareció increíblemente pequeño. Era alto, medía más de 1,80 y se movía con las sombras de un depredador a sus espaldas, flanqueándolo a una distancia respetuosa. La deuda de Derrick es ahora tu deuda, pero no soy un hombre irrazonable. Se abrochó la chaqueta del traje con movimientos precisos. Esta noche te mudarás a una de mis propiedades. Se te proporcionará todo lo que necesites. A cambio, estarás disponible cuando requiera tu presencia. ¿Disponible? La palabra sabía a ceniza. Su sonrisa era tan afilada que podía cortar. No estoy hablando de sexo, Emma, aunque eres hermosa cuando estás aterrorizada. Lo dijo con frialdad, como si comentara el tiempo. Necesito a alguien normal, alguien que pueda moverse por ciertos espacios sin llamar la atención, alguien que tenga todas las razones para estar agradecido por mi protección. Esto no es protección, es una jaula. Terminó por mí, inclinando la cabeza. Quizás, pero es una jaula dorada. Y la alternativa es ver cómo tu vida sigue su trayectoria actual hasta que te encuentren muerta en algún callejón o algo peor. Derrick te convirtió en un objetivo por asociación. Te le estoy ofreciendo una forma de sobrevivir a eso. Sacó su teléfono, uno de los 3 que ahora podía ver enganchados a su cinturón, y escribió algo rápidamente. En cuestión de segundos, mi propio teléfono vibró en mi bolsillo. Mi chofer está fuera. Te llevará a recoger tus cosas. Tienes 30 minutos. Se dirigió hacia la puerta, con sus guardias siguiéndole el paso como en una coreografía. En el umbral se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. Ah, y Emma, no intentes huir. Tengo gente vigilando a la hija de Derrick y a su madre. Si desapareces, daré por hecho que le estás ayudando a esconderse y entonces no tendré más remedio que cobrar su deuda de otras formas. ¿Lo entiendes? La amenaza era muy clara. Esa niña pequeña, la hija de Derrick, una niña inocente, era una ventaja, un seguro, una cadena alrededor de mi cuello, más eficaz que cualquier candado. No podía hablar, apenas podía respirar. Solo asentí, como una marioneta que acepta sus hilos. Entonces él sonrió y fue casi amable, casi gentil. Fue la expresión más aterradora hasta entonces. Buena chica, te veré mañana por la noche. Ponte algo más bonito que... Su mirada recorrió mi ropa de trabajo manchada. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que sonó como el de una celda de prisión al cerrarse. Me senté sola en el club vacío, con el sabor del whisky caro aún en la lengua y el peso de las decisiones imposibles aplastándome el pecho. Afuera, podía oír el ronroneo de un motor de lujo esperando. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto de un número desconocido. El coche está esperando. No le hagas esperar. Bajé la mirada hacia mis manos temblorosas, hacia el vaso de whisky medio vacío, hacia la pitillera de plata que había dejado sobre la mesa. Ahora me di cuenta de que era una señal, una reivindicación. Había venido a trabajar esa noche pensando que sería solo otro turno más en una serie interminable de turnos, solo otra noche más de supervivencia. No tenía ni idea de que estaba cerrando el club por última vez como mujer libre. El sub negro que esperaba fuera del Velvet Noir parecía costar más de lo que yo ganaría en 5 años, quizá 10. Las ventanas estaban tan tintadas que no podía ver el interior, y algo en su aspecto elegante y blindado dejaba claro que no era un vehículo destinado a pasar desapercibido. Estaba destinado a intimidar. El conductor salió cuando me acerqué e instintivamente di un paso atrás. Era enorme. Fácilmente medía un 95 y tenía el físico de alguien que había pasado mucho tiempo en el gimnasio o rompiendo huesos. Probablemente ambas cosas. Su traje era impecable y su expresión completamente neutra
cuando me abrió la puerta trasera. «Señorita Emma», dijo, con una voz sorprendentemente suave para alguien de su tamaño. Acento ruso, marcado e inconfundible. Dudé al borde de la acera, con mi bolsa de lona apretada contra el pecho como un escudo. Todos mis instintos me gritaban que corriera, que desapareciera en la oscuridad previa al amanecer y no mirara atrás. Pero sus palabras resonaban en mi mente. Hay gente vigilando a la hija de Derrick. Una niña a la que nunca había conocido era ahora mi responsabilidad. Mi cadena. Me subí al todoterreno. El interior olía a cuero y a algo fresco, quizás cedro, y era más lujoso que cualquier espacio en el que hubiera estado antes. Los asientos tenían calefacción. El climatizador ya estaba ajustado a una temperatura perfecta. Había una botella de agua esperando en el portavasos, con gotas de condensación en su superficie. El conductor cerró mi puerta con un suave clic que aún así sonó definitivo. Condujimos en silencio por las calles vacías. Observé cómo la ciudad se difuminaba a través de las ventanas tintadas. Todo lo que me era familiar de repente parecía extraño y lejano. Mi barrio apareció después de 20 minutos. El edificio en ruinas donde había estado viviendo, con sus luces parpadeantes en el pasillo y el olor perpetuo a basura. 30 minutos, señorita Emma, dijo el conductor mientras abría mi puerta. Estaré aquí. Mi apartamento estudio estaba exactamente como lo había dejado 12 horas antes. Un desastre de facturas sin pagar, platos sucios y ropa que no había tenido tiempo de lavar. La notificación de desahucio seguía pegada a mi puerta, de color naranja brillante e imposible de ignorar. Lo arranqué con manos temblorosas. ¿Qué se supone que debía empacar? ¿Qué llevas cuando un jefe de la mafia decide que ahora le perteneces? Agarré mi bolsa de lona y empecé a meter ropa, sobre todo vaqueros y camisetas gastadas, unos cuantos pares de ropa interior, mi cepillo de dientes y la foto de mi madre que había guardado junto a mi cama desde que murió hace 6 años. Todo lo que poseía cabía en una sola bolsa y aún sobraba espacio. Darme cuenta de eso me hizo un nudo en la garganta. Esa era mi vida. Eso era todo lo que tenía para mostrar después de 26 años de existencia. Estaba cerrando la cremallera de la bolsa cuando noté algo que me heló la sangre. Mi ventana estaba abierta, solo un poco, pero yo siempre la mantenía cerrada con llave. Siempre. Cuando vives en este barrio, aprendes a ser paranoico. Alguien había estado en mi apartamento. Me di la vuelta, con el corazón latiéndome con fuerza, buscando cualquier señal de alteración. No había nada que pareciera diferente, pero eso casi lo empeoraba. Habían sido sutiles, profesionales. ¿Cuánto tiempo llevaban vigilándome? ¿Cuántas veces habían estado aquí mientras yo trabajaba hasta el agotamiento? Mi teléfono vibró. Se acabó el tiempo. Cogí mi bolsa y huí. La propiedad que había mencionado resultó ser un ático en el distrito financiero. El tipo de edificio con un portero que llevaba guantes blancos y un vestíbulo que parecía el de un hotel de 5 estrellas. El conductor, que aún no me había dicho su nombre, me entregó una tarjeta llave y me acompañó a un ascensor privado que requería tanto la tarjeta como un código para funcionar. El señor Alexe vendrá a buscarla mañana a las 7 p.m., dijo mientras las puertas del ascensor comenzaban a cerrarse. Esté listo, señor Alexe. Así que ahora tenía un nombre para el hombre que había puesto mi vida patas arriba en el transcurso de una conversación. El ascensor se abrió directamente en el ático y casi se me cae mi patética bolsa de viaje. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad mientras amanecía, pintando el horizonte de tonos dorados y rosados. El espacio era enorme. Una sala de estar diáfana con muebles que parecían sacados de un museo, una cocina con electrodomésticos que no sabía cómo usar y suelos de madera tan pulidos que podía ver mi reflejo. Lo recorrí en un día y encontré 3 dormitorios, cada uno más grande que todo mi estudio. El dormitorio principal tenía un armario del tamaño de mi antiguo apartamento, actualmente vacío excepto por una sola bolsa de ropa colgada en el centro. Me temblaban las manos mientras abría la cremallera. Dentro había un vestido negro, elegante, con una etiqueta de diseñador que reconocí de las revistas que no podía permitirme. Era exactamente de mi talla. Junto a él, una caja de zapatos con unos tacones que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Él sabía que diría que sí, o tal vez sabía que no tenía otra opción. Me dejé caer sobre la enorme cama. Mi bolsa de viaje parecía ridícula y pequeña junto a las costosas sábanas blancas.
El colchón era tan blando que parecía flotar. Y a pesar de todo, del terror, la confusión, la pesadilla surrealista en la que se había convertido mi vida, sentí que el agotamiento me invadía como una ola. Debería haber estado planeando mi fuga. Debería haber estado tratando de averiguar cómo contactar con la policía, cómo salvar a esa niña y a mí misma. Pero, ¿qué les diría? Un hombre poderoso me había ofrecido un lugar donde vivir y me había pedido que estuviera disponible. Se reirían de mí en la comisaría si no sospechaban que era cómplice de Derrick. Me tumbé en la cama, todavía completamente vestida, y me quedé mirando al techo. En algún lugar de esta ciudad, Derrick se escondía, viviendo del dinero robado mientras su hija crecía sin manutención, y yo pagaba por sus pecados. En algún lugar, una niña pequeña cuyo nombre ni siquiera conocía dormía, sin saber que se había convertido en una moneda de cambio en un juego que yo no entendía. Y en algún lugar, Alexi planeaba lo que vendría después. Debí de quedarme dormida, porque cuando abrí los ojos, la luz del sol entraba por las ventanas y mi teléfono estaba sonando. Número desconocido. Me temblaba la mano al contestar. Hola, buenos días, Emma. Su voz era aún más inquietante a la luz del día, suave y controlada. Confío en que el alojamiento sea satisfactorio. Me senté desorientada, con el cuerpo dolorido por haber dormido vestida. ¿Qué quieres de mí? Directo. Te lo agradezco. Podía oír la sonrisa en su voz. Hoy descansa, explora tu nuevo hogar, come algo. La cocina está bien surtida. Mañana comenzará tu verdadera educación. ¿Educación en qué? En sobrevivir al mundo en el que te has metido. Una pausa. Y cuando volvió a hablar, su tono se había vuelto más sombrío. Derrick te convirtió en un lastre, Emma. Hay gente que dará por hecho que sabes dónde está o qué ha hecho con el dinero. Gente mucho menos paciente que yo. Pero yo no sé nada. Yo te creo. Otros no lo harán. Se oían voces de fondo. Entonces su atención volvió por completo a mí. Por eso te quedarás exactamente donde yo te ponga. Y harás exactamente lo que yo te diga. Por tu protección y por la mía. Esto no es protección, dije. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Esto es propiedad. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y peligroso. Cuando finalmente habló, su voz era suave como la seda y 2 veces más letal. Sí, dijo simplemente. Lo es. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será para los dos. Otra pausa. Hay un ordenador portátil en el estudio. Úsalo para buscar a la hija de Derrick Castano. Se llama Sophie. Tiene 4 años. Le encantan las mariposas y el helado de fresa. Su madre es María Castellano. Sí, Derrick se casó con ella antes de conocerte. Otro secreto que guardaba. La revelación me golpeó como una bofetada. Derrick había estado casado. Yo había sido la otra mujer sin siquiera saberlo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que entiendas lo que está en juego. Sophie es inocente. María es inocente. Tú eres inocente. Pero las acciones de Derrick os han pintado a todos con el mismo pincel. Y en mi mundo, ese tipo de asociación puede ser fatal. Su voz se volvió más baja, íntima, a pesar de la distancia física entre nosotros. Te estoy ofreciendo una forma de manteneros a todos con vida. Todo lo que pido a cambio es tu lealtad. Lealtad a un criminal. Se rió, y el sonido era genuinamente divertido. Todos somos criminales, Emma. Algunos de nosotros solo somos más honestos al respecto. Derrick te robó a ti tan seguramente como me robó a mí. El sistema en el que confiabas para protegerte te dejó ahogándote en sus deudas, mientras él vivía cómodamente con el dinero robado. Al menos te estoy ofreciendo una transacción que puedes entender. Vuestros servicios a cambio de mi protección. Quería discutir con él, decirle que se equivocaba, que había una diferencia entre su violencia organizada y la crueldad cotidiana de la pobreza y el abandono. Pero las palabras se me atragantaron en la garganta porque una pequeña parte de mí, una parte amarga, entendía perfectamente lo que quería decir. ¿Qué pasará mañana?, le pregunté en su lugar. Mañana conocerás mi mundo. Ponte el vestido. Estate lista a las 7. Estaba a punto de colgar cuando añadió, casi como una idea de último momento. Y Emma, no salgas del ático. Tengo seguridad vigilando el edificio y les he dado instrucciones de detenerte si lo intentas. Sería desagradable para todos los involucrados. La línea se cortó. Me senté en el enorme dormitorio de mi jaula dorada,
observando cómo la ciudad se movía debajo de mí a través de ventanas que no podía abrir. Y me pregunté si Derrick alguna vez pensaba en mí, si sabía lo que había hecho, si le importaba haber vendido mi libertad para pagar su fuga. El portátil estaba donde Alexi dijo que estaría, en un estudio que parecía pertenecer a alguien importante. Dudé antes de abrirlo, medio esperando que estuviera vigilado. Probablemente lo estaba, pero necesitaba verlo. Tecleé los nombres que me había dado. La foto de Sofía Castellano apareció en una publicación de Facebook del escaso perfil de su madre. Una niña preciosa con los ojos de Derrick y una sonrisa con huecos entre los dientes, sosteniendo una red para mariposas en lo que parecía un parque. El pie de foto decía, «Todo mi mundo». María parecía bastante cansada, vestida con ropa de trabajo en su foto de perfil. Una enfermera, tal y como él había dicho. Sus publicaciones eran escasas y esporádicas. En su mayoría fotos de Sophie, ocasionalmente solicitudes de turnos extras o venta de artículos para llegar a fin de mes. Derrick también la había destruido. Hice clic en las fotos, sintiéndome mal. Había una de hacía 3 años. Derrick, María y la pequeña Sophie, todos sonriendo a la cámara. Él parecía feliz, con la misma sonrisa que me había dedicado cuando nos conocimos, cuando me prometió un futuro mientras su mujer estaba en casa con su hija. Cerré de golpe el portátil y me acerqué a la ventana, apoyando la frente contra el cristal frío. Abajo la ciudad se movía como un ser vivo. La gente corría hacia sus trabajos, hacia sus vidas, hacia un futuro que creían controlar. Ayer mismo yo era una de ellos. Ahora era algo completamente diferente, suspendida por encima de todo ello en una jaula que costaba más al mes de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. La nevera estaba realmente llena. Quesos caros, fruta fresca, ingredientes que no reconocía. Me obligué a comer algo, tragando comida que sabía a serrín porque necesitaba mantener mis fuerzas. Necesitaba pensar con claridad, pero todos mis pensamientos volvían a la misma verdad imposible. Estaba atrapado. Atrapado por los pecados de Derrick, atrapado por el poder de Alexi, atrapado por las cadenas invisibles de una niña de 4 años que no merecía sufrir por los crímenes de su padre. Pasé el resto del día explorando mi prisión, encontrando cámaras escondidas discretamente en las esquinas, observando, siempre observando. Descubrí que las ventanas estaban selladas, que la puerta de las escaleras requería la misma tarjeta que el ascensor y que mi teléfono ahora tenía varios números nuevos programados. Conductor, seguridad y simplemente A. Mientras la puesta de sol pintaba el cielo de tonos naranja sangre, me paré frente al espejo del baño y apenas me reconocí. Mi rostro estaba pálido, mis ojos hundidos por el cansancio y el miedo. Pero debajo de eso vi que algo más comenzaba a formarse. Algo más duro, más agudo. Si quería sobrevivir a esto, tenía que dejar de ser la Emma que dejaba que la vida le sucediera. Tenía que convertirme en alguien capaz de navegar por este nuevo y peligroso mundo. Mañana, había dicho Alex, comenzaría mi educación. Saqué el vestido negro de la bolsa de ropa y lo sostuve contra mi cuerpo, mirando mi reflejo. La chica que me devolvía la mirada era una desconocida, y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba hacer. El conductor llegó exactamente a las 7:00 p.m. Había pasado todo el día en un estado de preparación ansiosa, duchándome 3 veces, probándome el vestido y quitándomelo, paseándome por el ático como un animal enjaulado. El vestido me quedaba perfecto. Por supuesto que sí, ceñido a mis curvas de una manera que me hacía sentir poderosa y expuesta a la vez. Los tacones me añadían 7,5 centímetros de altura, pero me hacían tambalearme con incertidumbre por los suelos pulidos. Apenas reconocía a la mujer del espejo. Mi cabello oscuro, que normalmente llevaba recogido en un moño desordenado, ahora caía en suaves ondas alrededor de mis hombros. Había encontrado maquillaje en el baño, de marcas caras, todo en tonos que complementaban mi tono de piel. Y había hecho todo lo posible por parecer que encajaba con ropa tan bonita, cuando sonó el ascensor y mi corazón se me subió a la garganta. El conductor, aún sin nombre, me hizo un gesto de aprobación con la cabeza cuando entré. «Está preciosa, señorita Emma. El señor Alexi estará encantado». No supe cómo responder a eso, así que no dije nada. El todoterreno esperaba en el garaje privado junto con otros 2 vehículos idénticos, un convoy. Lo que fuera que fuéramos a hacer esa noche requería mucha seguridad. «¿A dónde vamos?», pregunté cuando nos incorporamos al tráfico.
El señor Alexe va a asistir a una gala benéfica en el Museo Metropolitano. Usted lo acompañará. Una gala benéfica, por supuesto, porque al parecer los capos del crimen tenían agendas sociales que incluían eventos culturales y de recaudación de fondos. Lo absurdo de la situación habría sido divertido si no estuviera tan aterrorizada. Llegamos a una entrada lateral donde otros vehículos de lujo estaban dejando a sus pasajeros. El conductor se acercó para abrirme la puerta y de repente me encontré pisando una alfombra roja con flashes disparándose desde algún lugar que no podía ver. Y allí estaba él. Alexe estaba de pie al pie de las escaleras del museo, con un aspecto como si lo hubieran esculpido en mármol y vestido con un esmoquín. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su mandíbula recién afeitada, y esos ojos peligrosos me encontraron de inmediato. Dos hombres lo flanqueaban. No eran los mismos del club, pero eran del mismo tipo, alertas, armados, observándolo todo. Se acercó a mí con esa gracia fluida y yo luché contra el impulso de dar un paso atrás. Emma. Mi nombre en sus labios todavía me hacía estremecer. Extendió la mano y, tras un momento de vacilación, la tomé. Sus dedos eran cálidos, callosos y se cerraron alrededor de los míos con suave posesión. Estás impresionante. Gracias, logré decir con la voz apenas firme. Me cogió de la mano y la colocó en el hueco de su codo, y de repente nos encontrábamos subiendo juntos las escaleras, con su equipo de seguridad formando un círculo a nuestro alrededor. La gente le saludaba con la cabeza al pasar, con un gesto diferente, ligeramente nervioso, que decía mucho sobre quién era él en este mundo. Sonríe, me susurró al oído, con su aliento cálido sobre mi piel. Se supone que debes disfrutar. Forcé mis labios para esbozar algo parecido a una sonrisa, muy consciente de su mano cubriendo la mía en su brazo, anclándome a su lado. El gran salón del museo se había transformado en algo sacado de un cuento de hadas. Candelabros de cristal, esculturas de hielo, mujeres con vestidos que costaban más que un coche y hombres con esmoquín discutiendo negocios por valor de millones. El champán fluía libremente y un cuarteto de cuerda tocaba en algún lugar al fondo. Nunca me había sentido tan fuera de lugar en mi vida. Relájate, dijo Alexe en voz baja, guiándome entre la multitud con facilidad. Parece que vas camino de tu ejecución. ¿No es eso exactamente lo que es? Le susurré. Su risa fue baja y sincera. Si quisiera matarte, Emma, no estarías aquí con un vestido de diseño bebiendo champán. Estarías en el fondo del East River. Lo dijo con naturalidad, como si estuviera comentando el tiempo. Y de alguna manera, eso lo hizo aún más aterrador. Esta noche te voy a enseñar cómo es la protección, quiénes son mis aliados, quiénes son mis enemigos, cómo moverse en este mundo. Apareció un camarero con copas de champán. Alexe cogió dos y me puso una en la mano. No bebas demasiado, me aconsejó. Tienes que estar alerta. Observa las reacciones de la gente cuando te vean conmigo. Escucha lo que dicen y, lo que es más importante, lo que no dicen. Antes de que pudiera responder, se acercó un hombre de cabello plateado, con un esmoquín caro, con una amplia sonrisa que no llegaba a los ojos. Alexi, me alegro de verte, amigo mío. Se dieron la mano con un apretón que parecía amistoso, pero que claramente era una prueba de dominio. La mirada del hombre se deslizó hacia mí, evaluándome. ¿Y quién es esta encantadora criatura? Emma, dijo Alexe, moviendo la mano hacia mi espalda baja en un gesto que era a la vez protector y posesivo. Emma, este es Thomas Maroney. Es dueño de la mitad de las empresas constructoras de Nueva York. Ah, me halagas. La sonrisa de Maroney era ensayada, suave como la de un político. Solo un tercio, te lo aseguro. Me tomó la mano y la besó, demorándose solo una fracción de segundo más de lo necesario. Encantado, querida. No creo haberte visto antes en uno de estos eventos. Es la primera vez, dije, tratando de transmitir la confianza de alguien que pertenecía a ese lugar. Qué suerte para todos nosotros. Sus ojos se movieron entre Alexe y mí, calculando. No sabía que salías con alguien, Alexe. Normalmente eres muy reservado con esos asuntos. Emma es especial, dijo Alexe, y había un tono de advertencia en su voz que hizo que la sonrisa de Marón se tambaleara ligeramente. Confío en que le concederá la misma cortesía que me concedería a mí. Por supuesto, por supuesto. Maroney se alejó con elegancia, buscando ya entre la multitud conversaciones más seguras. Encantado de conocerte, Emma.
Alex, cuando desapareció entre la multitud, Alex se inclinó hacia mi oído. ¿Has visto lo rápido que se ha retirado? Eso es porque me debe dinero, y sabe que no debe poner a prueba mi paciencia. Pero fíjate en que estaba recabando información, tratando de entender qué significas para mí, qué influencia podrías tener y qué significo yo para ti. La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, indescifrables. Eso es lo que todos aquí están tratando de averiguar. Dio un sorbo a su copa de champán y los dejó con la duda. La velada continuó en una confusión de presentaciones y sutiles juegos de poder. Conocí a jueces y políticos, empresarios y miembros de la alta sociedad, todos los cuales trataban a Alexei con una mezcla de respeto y miedo apenas disimulado. Algunos eran más cordiales conmigo que otros, pero todos me estudiaban con la misma mirada calculadora, tratando de determinar mi valor, mi propósito, mi debilidad. Alexei nunca se apartó de mi lado. Su mano siempre estaba en algún lugar de mi cuerpo, en mi espalda, en mi codo, ocasionalmente en mi cintura, guiándome a través de las conversaciones y alejándome de las preguntas que no sabía cómo responder. Para cualquiera que nos observara, parecíamos una pareja, íntima y cómoda. Pero yo sentía la tensión en su cuerpo cuando ciertas personas se acercaban. Vi cómo sus guardaespaldas cambiaban de posición en respuesta a individuos específicos. Esto no era solo un evento social, era un juego de ajedrez jugado con champán y sonrisas en lugar de armas y amenazas. Hay alguien a quien quiero presentarte, dijo Alex, dirigiéndome hacia una mujer que estaba sola cerca de una de las esculturas de hielo. Era hermosa, de una forma fría y aguda. Llevaba el pelo rubio platino, recogido en un elegante moño, un vestido rojo que probablemente costaba más que un coche, y diamantes que reflejaban la luz con cada movimiento. Pero fueron sus ojos los que me impactaron, de un azul pálido y completamente fríos cuando se posaron en mí. Victoria, dijo Alexe con un tono cuidadosamente neutro, te ves bien. Alexe. Su acento era marcado, ruso, y rebosaba desdén. Su mirada me recorrió como si fuera algo que había encontrado en la suela de su zapato. Así que los rumores son ciertos. Me has reemplazado por esto. El veneno en su voz me hizo retroceder. Pero la mano de Alex se apretó sobre mi cintura, firme, estabilizándome. No te he sustituido, Victoria. Rompimos hace meses, y fue de mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo, repitió ella con una risa amarga y aguda. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo? Dio un paso hacia mí y percibí el aroma de su perfume, caro y abrumador, como rosas ahogadas en alcohol. ¿Sabe ella lo que eres, Alexe? ¿Lo que haces? ¿O es solo otro juguete ingenuo que descartarás cuando te aburras? Cuidado, dijo Alexei, y su voz se tornó letal. Estás montando una escena. Yo estoy montando una escena. La voz de Victoria se elevó y varias cabezas se volvieron en nuestra dirección. Tú presumes de tu nueva conquista delante de todo el mundo y yo estoy montando una escena. La palabra me golpeó como un puñetazo. El calor inundó mi rostro. La vergüenza y la ira luchaban por imponerse. Ya basta. El tono de Alexis podría haber congelado el fuego. Dos de sus guardaespaldas salieron de entre la multitud, silenciosos e imponentes. Acompañen a la señorita Petrova a su coche. Se marcha. No te atrevas. Victoria se sobresaltó, pero los guardaespaldas se interpusieron y ella fue lo suficientemente inteligente como para reconocer que había perdido. Me lanzó una última mirada de puro odio antes de dejarse guiar. Su salida fue mucho menos elegante que su presencia. La multitud fingió no haberse dado cuenta y reanudó las conversaciones con una naturalidad forzada. Yo temblaba. Apenas podía mantener la compostura. Alexe me tomó la cara con la mano y me hizo girar para mirarlo. Su expresión era indescifrable, pero algo brilló en esos ojos oscuros. Quizás preocupación o cálculo. Respira, me ordenó en voz baja. No dejes que vea que te ha afectado. Me llamó. Sé lo que te llamó. Se equivoca. Su pulgar rozó mi mejilla, un gesto extrañamente tierno. Victoria está resentida porque decidí terminar con ella y desde entonces ha estado buscando la manera de hacerme daño. No eres lo que ella dijo. ¿Qué soy? Le desafié, encontrando mi voz a través de la humillación. ¿Qué soy, Alexe? Porque ya ni siquiera lo sé. Soy tu empleada, tu prisionera, eres mía. La palabra fue definitiva. Eres mía, Emma. Y en este mundo,
Eso es lo único que importa, Reina Guerra. Es lo único que te mantiene a salvo. La posesividad en su tono debería haberme aterrorizado. Debería haberme hecho querer salir corriendo y gritando. Pero en cambio, allí de pie, en una habitación llena de gente peligrosa que ahora me veía como una extensión de él, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Tenía razón. Me gustara o no, su reclamo sobre mí era lo único que se interponía entre mí y el tipo de gente que me utilizaría para llegar a él. O peor aún. Ven, dijo, ofreciéndome su brazo de nuevo. Nos vamos. El viaje de vuelta al ático fue silencioso. Alexis se sentó frente a mí en el todoterreno, con expresión distante, claramente pensando en algo. Su teléfono vibraba constantemente, diferentes dispositivos para diferentes propósitos. Empecé a comprenderlo, y él respondió a algunas llamadas en un ruso rápido, con un tono seco y autoritario. Miré por la ventana, repitiendo mentalmente la velada. La cuidadosa coreografía del poder, la forma en que la gente reaccionaba ante la presencia de Alexei, el odio de Victoria y la respuesta instantánea de los guardias de seguridad ante una amenaza percibida. Este era su mundo, y se esperaba que yo aprendiera a sobrevivir en él. Cuando llegamos al edificio, Alex me siguió al ascensor. No me lo esperaba, y mi pulso se aceleró cuando las puertas se cerraron, encerrándonos juntos en ese pequeño espacio. «Lo has hecho bien esta noche», dijo, con una mirada intensa en ese espacio reducido. «Mejor de lo que esperaba. Apenas he dicho nada». «Exacto. Has observado. Has escuchado. No te has asustado cuando Victoria te ha atacado». Se acercó y de repente el ascensor me pareció increíblemente pequeño. «Pero tienes que entender algo, Emma. Lo que ha pasado esta noche volverá a pasar. La gente te pondrá a prueba, intentará utilizarte, intentará encontrar tus puntos débiles. Tienes que ser más fuerte. No sé cómo ser lo que tú necesitas que sea», admití, odiando lo vulnerable que sonaba. El ascensor llegó al ático, pero Alexei no se movió. Puso una mano en la puerta para evitar que se cerrara, estudiándome con esos ojos oscuros e indescifrables. «Entonces te enseñaré», dijo en voz baja. «A partir de mañana tendrás clases. Defensa personal, etiqueta, idiomas. Aprenderás a moverte en mi mundo sin convertirte en un objetivo. Y si me niego», su sonrisa era triste, casi arrepentida. «Los dos sabemos que no lo harás. No mientras Sophie y María sean vulnerables. No mientras la deuda de Derrick penda sobre tu cabeza». Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con un gesto que me pareció demasiado íntimo. «Eres inteligente, Emma. Más inteligente de lo que crees. Aprenderás rápido». Salió del ascensor y yo le seguí con paso vacilante. En la puerta del ático se detuvo. «Descansa un poco. Mañana será un día exigente». Empezó a marcharse, pero luego se volvió. «Y Emma, olvida lo que dijo Victoria. Tú vales 10 veces más que ella». Luego se fue. Me dejó sola en mi jaula dorada, con el sabor del champán en la lengua y el recuerdo de su tacto aún ardiendo en mi piel. Me quité el vestido con cuidado y lo colgué en el armario como si fuera algo sagrado y aterrador. En el espejo, aún podía ver a la mujer de esa noche. Elegante, hermosa, peligrosa por asociación. Esa mujer me asustaba más que nada porque a una parte de mí le había gustado. Como el poder de estar del brazo de Alexei, como la forma en que la gente me trataba con respeto teñido de miedo. Me gustaba sentirme protegida por primera vez en años, aunque esa protección viniera acompañada de cadenas. Me metí en la enorme cama y me quedé mirando al techo, sabiendo que no me dormiría fácilmente. En algún lugar de esta ciudad, Derrick se escondía, viviendo su vida sin pensar en la destrucción que había dejado atrás. Y en algún lugar de este edificio, Alexei estaba planeando mi próxima lección de supervivencia. Me toqué la mejilla donde su pulgar había borrado mi vergüenza y me odié a mí misma por la calidez que ese pequeño gesto había creado. Se suponía que esto era una prisión, así que ¿por qué empezaba a sentir que pertenecía a este lugar? Las siguientes 3 semanas se difuminaron en una agenda implacable que me dejó agotada y transformada. Cada mañana a las 6 a.m. llegaba una mujer llamada Arena. Era severa, rusa, y no le impresionaba en absoluto mi falta de coordinación. Me enseñó Krav Maga, el sistema de defensa personal israelí que utilizaba el equipo de seguridad de Alex. Al final de la primera semana, mi cuerpo estaba cubierto de moretones, pero podía lanzar un puñetazo que realmente impactaba.
Al final de la segunda, había aprendido a romper el agarre de alguien y dónde golpear para incapacitar a un atacante. «Eres pequeña», me dijo Ena con su marcado acento, rodeándome como un depredador. «Por eso debes usar su tamaño en tu contra. Velocidad, precisión, crueldad. Sin dudar». Después del entrenamiento de combate, venían las clases de idiomas. Un anciano paciente llamado Víctor me enseñó ruso conversacional, el idioma que Alexei y su círculo íntimo usaban cuando no querían que los demás los entendieran. Estaba lejos de hablarlo con fluidez, pero podía reconocer cuando hablaban de amenazas comerciales o de mí. Las tardes las dedicaba a aprender etiqueta con una mujer llamada Claire, que había trabajado con diplomáticos y políticos. Me enseñó qué tenedor usar, cómo leer una sala, cómo desviar preguntas incómodas con elegancia y, lo más importante, cómo parecer segura incluso cuando estaba aterrorizada. Postura, Emma, me recordaba constantemente. Ahora lo representas a él, hombros hacia atrás, barbilla arriba. Ya no eres una víctima. Pero fueron las noches las que realmente me cambiaron. Alex venía al ático todas las noches alrededor de las 8, a veces se quedaba una hora, otras hasta bien pasada la medianoche. Nunca nos tocábamos más allá de algún roce ocasional de las manos, o de su palma en la parte baja de mi espalda cuando practicábamos caminar juntos, pero esas horas me parecían más íntimas que cualquier contacto físico. Me hablaba de su mundo, no de todo, nunca de todo, pero lo suficiente. Las familias con las que trabajaba y contra las que luchaba, los negocios que eran tapaderas y los que eran legítimos, el código por el que se regía, que era brutal pero coherente, la lealtad por encima de todo, la traición castigada sin piedad, la familia protegida a cualquier precio. La familia parecía ser la clave para entenderlo. Había crecido en Moscú, el menor de 4 hermanos. 2 de ellos habían muerto. Uno por la bala de un rival, otro por su propia mano tras traicionar a su padre. Su hermano superviviente dirigía las operaciones en Europa. Su padre había muerto hacía 5 años, dejando a Alexei al mando del territorio de Nueva York. «Era duro», dijo Alexei una noche, mientras removía el whisky en una copa de cristal sentados en el salón del ático. «Mi padre creía que las emociones eran una debilidad, que el miedo era la única motivación fiable. Nos enseñó a sobrevivir, pero no a vivir. ¿Estás de acuerdo con él?», le pregunté, envalentonada por 3 semanas de conversaciones diarias. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos por encima del borde de su copa. «Antes sí, ahora no estoy tan seguro». Dejó la copa con cuidado. «Estás cambiando mi perspectiva sobre algunas cosas, Emma». No supe qué responder, así que no dije nada. Se levantó y se acercó a las ventanas que daban a la resplandeciente ciudad. «Derek se puso en contacto con María ayer». Mi corazón se detuvo. «¿Qué?». La llamó, le preguntó por Sophie y le dijo a María que le enviaría dinero pronto. La voz de Alexis era monótona, sin emoción. Grabó la llamada y me la trajo. ¿Por qué lo haría? Empecé a preguntarme, pero luego lo entendí. «Has estado protegiéndolas, a María y a Sophie». «Por supuesto». Se volvió hacia mí, recortado contra las luces de la ciudad. «Te lo dije, la familia está protegida. La hija de Derek es inocente. Su esposa es inocente. No merecen sufrir por su estupidez, pero las estás utilizando para controlarme». Sí, no lo negó, no lo suavizó. «Las estoy utilizando para asegurarme tu cooperación, pero también las estoy protegiendo de verdad, que es más de lo que Derek hizo nunca». Volvió a cruzar hasta donde yo estaba sentada, cerniéndose sobre mí. «¿Te gustaría conocerlas?». La pregunta me pilló completamente desprevenida. «¿Qué? ¿María y Sophie? ¿Te gustaría conocerlas?». Sacó su teléfono, el del medio, que según había aprendido era para asuntos personales, y me mostró una foto, la misma niña de Facebook, pero recientemente jugando en un parque. «María sabe de ti. Sabe que Derek os mintió a las 2. Preguntó si podía conocer a la mujer que su marido destruyó». Las lágrimas me picaron los ojos de forma inesperada. «Ella no me odia. Odia a Derek. Tú solo eres otra víctima más de sus mentiras». La expresión de Alexis se suavizó ligeramente. «He quedado con ellas para que vengan a tomar el té mañana por la tarde, si quieres». Asentí con la cabeza, sin fiarme de mi voz. Su mano tocó mi hombro brevemente, apareció y desapareció, pero el calor permaneció. «Bien, es hora de que comprendas el alcance total de lo que estás protegiendo». María Castellano no era nada como había imaginado.
Llegó a la tarde siguiente con Sophie, que inmediatamente se sintió atraída por las ventanas del ático, presionando sus pequeñas manos contra el cristal y chillando de alegría ante la vista. María observó a su hija con evidente adoración, luego se volvió hacia mí con ojos cansados pero amables. Emma, dijo, y no había odio en su voz, solo solidaridad agotada. Gracias por aceptar reunirte con nosotros. Nos sentamos en la sala de estar mientras Sophie exploraba bajo la atenta mirada de uno de los miembros del equipo de seguridad de Alexis, un gigante sorprendentemente gentil que se arrodilló para responder a sus interminables preguntas sobre el castillo en el cielo. Lo siento, solté, incapaz de contenerme. No tenía ni idea de ti, de Sophie. Si hubiera sabido que Derek estaba casado, era bueno ocultando cosas, interrumpió María con delicadeza. De los dos, pensaba que trabajaba hasta tarde, pensaba que los problemas económicos eran temporales. Pensaba, su voz se quebró, pensaba muchas cosas que resultaron ser mentiras. ¿Cuánto tiempo hace que sabes lo de Alexi? Me refiero a lo que hizo Derek. 2 meses. Miró hacia donde Sophie estaba haciendo que el guardia de seguridad celebrara una fiesta de té imaginaria. Unos hombres vinieron a mi apartamento, educados pero aterradores. Me preguntaron por Derek, por el dinero, por dónde podría haber ido. Les dije que no lo sabía, lo cual era cierto. Derek desapareció sin decir nada. Ella me miró a los ojos. Entonces apareció el señor Volkov en persona. ¿Qué dijo? ¿Que Derek le había robado? ¿Que Sophie y yo estábamos en peligro por culpa de gente que pensaba que sabíamos dónde se escondía Derek? ¿Que él podía protegernos si yo cooperaba? Ella sonrió con amargura. ¿Qué otra opción tenía? Soy una madre soltera con una niña de 4 años. Trabajo doble para poder alimentarnos. Cuando un hombre como Alexei Bulov te ofrece protección, la aceptas. Nos está utilizando, dije en voz baja. Ambos estamos utilizando a Sophie para mantenernos a raya. Lo sé, la voz de María era igualmente tranquila, pero también nos está protegiendo de verdad. Nuevas cerraduras en mi apartamento, cámaras de seguridad. Sus hombres nos siguen para asegurarse de que estamos a salvo. Incluso ha creado un fondo fiduciario para la educación de Sophie. Ella negó con la cabeza, asombrada. Un criminal está cuidando mejor de mi hija que su propio padre. Nos quedamos sentadas en silencio durante un momento. 2 mujeres unidas por la traición y el control del mismo hombre. ¿Me odias?, le pregunté finalmente. ¿Por estar con Derek mientras tú? No, respondió María con firmeza. Odio a Derek. Te mintió igual que a mí. Las dos somos víctimas del mismo hombre egoísta y cobarde. Se acercó y me apretó la mano. Alexi me dijo que te tiene aquí retenida, que estás pagando la deuda de Derek. Algo así. ¿Es así? Ella dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Te trata bien? La pregunta me sorprendió. Pensé en el entrenamiento, las lecciones, las tardes que pasábamos hablando, la forma en que Alexis me ponía la mano en la espalda cuando caminábamos juntos, la intensidad de su mirada cuando me miraba, la extraña sensación de seguridad que sentía en su presencia, a pesar de todo. Sí, admití, mejor de lo que esperaba, mejor de lo que probablemente merezco, teniendo en cuenta lo que Derek le hizo. La expresión de María se volvió comprensiva. Ten cuidado, Emma. Los hombres como Alexei Bulkov no hacen nada sin una razón. Si te trata bien, es porque de alguna manera eres valiosa para él. No lo olvides. Antes de que pudiera responder, Sophie llegó corriendo, con las manitas llenas de bocetos que había hecho. Mamá, mira, he dibujado a la princesa en el castillo. El dibujo mostraba figuras de palitos, una alta con el pelo oscuro etiquetada como príncipe, otra más pequeña etiquetada como princesa y una diminuta etiquetada como yo, con alas de mariposa. María y yo intercambiamos miradas por encima de la cabeza de Sophie y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no me sentí tan sola. Esa noche, Alexi llegó antes de lo habitual, con una expresión más sombría de lo que había visto en semanas. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos, sirviéndose 3 dedos de vodka y bebiéndoselo de un trago. Derek ha aparecido. Intentó acceder a una de sus antiguas cuentas y rastreamos la dirección IP hasta un hotel en Atlantic City. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Lo has encontrado? Hemos encontrado dónde estaba. Ahora ya no está. No es tan estúpido como para quedarse en un solo lugar. Alexis se sirvió otra copa.
Esta vez me ofreció una. La acepté. Pero eso confirma que sigue en la zona, lo que significa que o es increíblemente arrogante o está increíblemente desesperado. ¿Qué significa eso para María y Sophie? Para mí significa que tenemos que sacarlo de su escondite. La mirada de Alex se clavó en la mía, intensa y calculadora. Y tú vas a ayudarme a hacerlo. Un miedo frío me invadió. ¿Cómo? Dejaremos escapar que estás conmigo, que estás bajo mi protección. Derrick todavía tiene contactos, gente que le debe favores o le proporciona información. Cuando se entere de que su exnovia vive rodeada de lujos como mi compañera, su ego no podrá soportarlo. Quieres utilizarme como cebo. Quiero utilizarte como motivación. Dejó su copa y se acercó a donde yo estaba, empujándome contra la ventana. Sus manos se posaron a ambos lados de mi cabeza, encerrándome sin tocarme. Derrick es un cobarde, pero también es posesivo. La idea de que seas mía le corroerá. Cometerá un error, intentará ponerse en contacto contigo, y cuando lo haga, lo tendremos. ¿Y entonces qué? Mi voz apenas se elevó por encima de un susurro. ¿Lo matarás? Eso depende de si me devuelve el dinero y se muestra convincente. Su rostro estaba a pocos centímetros del mío, su aliento cálido contra mi piel. ¿Te molesta eso? La idea de que Derrick muera por lo que hizo. Busqué en mis sentimientos y encontré una respuesta sorprendente. No, no tanto como debería. Algo brilló en los ojos de Alexe. Aprobación o tal vez ansia. Estás aprendiendo, Emma. Aprendiendo que la supervivencia a veces requiere crueldad. ¿Es eso lo que me estás enseñando? ¿A ser cruel? Te lo estoy enseñando a ser fuerte. Hay una diferencia. Levantó la mano y sus dedos trazaron la línea de mi mandíbula, con una delicadeza que contradecía todo lo demás en él. Cuando te vi por primera vez en ese club, fregando suelos a las 3 de la madrugada, parecías un fantasma, como si hubieras renunciado a todo excepto al siguiente respiro, al siguiente turno, a la siguiente factura. Había renunciado. Lo admití. Derrick me lo quitó todo y yo no sabía cómo defenderme. Y ahora estoy aprendiendo. Mantuve su mirada fija, negándome a apartar la vista, a pesar de la intensidad que ardía en esos ojos oscuros. Pero sigo sin estar segura de si estoy aprendiendo a sobrevivir o simplemente cambiando una prisión por otra. Su pulgar rozó mi labio inferior y una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo. Quizás sean lo mismo. Quizás toda la vida consiste simplemente en elegir qué jaula puedes tolerar. Se inclinó hacia mí, con los labios casi tocando los míos, pero al menos esta jaula tiene mejores comodidades. Se me cortó la respiración. Durante 3 semanas había sido cuidadoso, profesional, manteniendo la distancia incluso en nuestras conversaciones más íntimas. Pero ahora, atrapada entre su cuerpo y la ventana con las luces de la ciudad brillando debajo de nosotros, esa distancia se evaporó como la niebla matinal. Alexi, empecé, sin saber si estaba protestando o suplicando. Dime que pare, murmuró contra mi oído, con una voz áspera y peligrosa. Dime que tú tampoco sientes esto y me iré. Volveré a ser tu captor y tú volverás a ser mi obligación. Pero no pude decirlo porque, a pesar de todo, del miedo, la coacción, la situación imposible, yo también lo sentía. Esa atracción entre nosotros se había ido acumulando durante semanas, disfrazada de lecciones, conversaciones y roces casuales que no tenían nada de casuales. Te odio, susurré. Pero incluso yo podía oír la mentira en esas palabras. No, no es verdad. Sus labios rozaron mi cuello, provocándome un escalofrío. Odias no odiarme. Odias que te haga sentir segura cuando deberías sentirte aterrorizada. Odias que una parte de ti quiera esto tanto como yo. Probablemente esto esté mal. Se apartó lo justo para mirarme. Su expresión era cruda y honesta como nunca antes la había visto. Pero hace mucho tiempo que dejé de preocuparme por lo que está bien o mal. Me importa lo que quiero. Y te quiero a ti, Emma. No por Derrick, no por alguna deuda. Te quiero porque eres fuego envuelto en hielo. Porque eres fuerte incluso cuando crees que eres débil. Porque me miras como si fuera un monstruo y un hombre al mismo tiempo. Su confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada y peligrosa. Si hago esto, dije con cautela, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar. Si dejo de luchar contra esto, no podrás utilizarlo en mi contra.
No podrás usarlo como otra cadena. No lo haré, prometió. Y yo le creí. Quizás fui una tonta, pero le creí. Lo que pasa entre nosotros es independiente de todo lo demás. Independiente de Derek, de la deuda, del negocio. ¿Cómo sé que lo dices en serio? No lo sabes. Su honestidad era brutal. Pero nunca te he mentido, Emma. Nunca he fingido ser algo que no soy. Te ofrezco lo único que puedo, la verdad de lo que soy y lo que quiero. Debería haberlo alejado. Debería haber recordado que era un criminal, que me había obligado a llevar esta vida, que era peligroso de formas que yo no podía comprender del todo. Pero en cambio, alcé los brazos y lo atraje hacia mí, acortando los últimos centímetros que nos separaban. Su beso no fue como esperaba. No fue brusco ni exigente. Era casi reverente, como si yo fuera algo precioso que él temía romper. Sus manos se movieron hacia mi cintura, atrayéndome hacia él, y yo me derretí en el calor de su cuerpo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. Esto complica las cosas, susurré. Todo lo relacionado contigo complica las cosas. Pero él sonreía. Sonreía de verdad, y eso transformó todo su rostro en algo casi infantil. Debería irme antes de complicarlas aún más. Probablemente fuera una buena idea, pero ninguno de los dos se movió. Nos quedamos allí, en la tenue luz del ático, abrazados como si de alguna manera pudiéramos protegernos mutuamente de los peligros que ambos sabíamos que se avecinaban. Finalmente, a regañadientes, dio un paso atrás. Mañana por la noche, vamos a cenar. En público, a la vista de todos. Nos aseguraremos de que Derek se entere. Su expresión se endureció de nuevo, volviendo a ser la máscara del jefe del crimen. Estate lista a las 7. Y Emma. Sí, vístete de rojo. Quiero que vea exactamente lo que ha perdido. Luego se marchó, dejándome sola con el sabor de él en mis labios y la aterradora constatación de que, en algún momento, había dejado de ser su cautiva y había empezado a ser algo mucho más peligroso. Había empezado a ser suya. El restaurante era de esos que no se anuncian. Si necesitabas saber dónde estaba, no eras lo suficientemente importante como para estar allí. Situado en la última planta de un edificio en Tribeca, ofrecía vistas panorámicas de la ciudad y precios que me hicieron llorar cuando eché un vistazo al menú. Llevaba rojo, tal y como me habían indicado, un vestido que se ceñía a cada curva con un escote que sugería más de lo que mostraba. Llevaba el pelo recogido, dejando al descubierto mi cuello y los pendientes de diamantes que Alexi me había enviado esa tarde con una simple nota. Póntelos. Probablemente valían más que toda mi vida anterior. La mano de Alexa nunca se apartó de mi espalda mientras nos movíamos por el restaurante. Todas las cabezas se giraron, algunas con admiración, otras con un miedo apenas disimulado. No era solo una cena, era una declaración de propiedad que resonaba en cada susurro y cada mirada de reojo. Nos sentamos en una mesa privada cerca de las ventanas, con su equipo de seguridad estratégicamente situado por todo el restaurante. Reconocí a uno de ellos, Dimitri, que me había estado enseñando tácticas defensivas avanzadas. Me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza al pasar. «Estás causando una gran impresión», murmuró Alexi mientras me sostenía la silla. Sus dedos rozaron mi hombro desnudo y sentí ese contacto hasta la punta de los pies. De eso se trata, ¿no? Lo miré fijamente a los ojos. ¿Quieres que Derek se entere de esto? ¿Quieres que lo sepa? Quiero que todos lo sepan. Se sentó frente a mí, con una expresión tan posesiva como orgullosa que dice, «Eres mía, cualquiera que te toque tendrá que responder ante mí». El camarero apareció con champán, del caro, que sabía a nubes y luz de estrellas. Pedimos, aunque apenas recuerdo lo que pedí. Toda mi atención se centraba en Alexi, en el peligroso juego que estábamos jugando, en la forma en que sus ojos seguían cada movimiento que hacía, como si yo fuera lo único importante en la sala. «Dime una cosa», le dije cuando volvimos a estar solos. «¿Cuándo empezó todo esto? Cuando viniste por primera vez al club. ¿Siempre fue tu intención hacerme tuya?» Reflexionó sobre la pregunta, removiendo pensativamente su copa de champán. «Sinceramente, no. El plan era utilizarte para encontrar a Derek y luego liberarte una vez saldada la deuda. Pero los planes cambiaron». «¿Qué cambió?» «Tú». Su mirada era intensa, inquebrantable. Se suponía que debías estar aterrorizada, sumisa,
destrozada. En cambio, aprendiste a luchar, hiciste preguntas, me desafiaste. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Te hiciste imposible de dejar ir. ¿Y ahora qué? Soy tu mujer mantenida, tu trofeo. Eres lo que tú elijas ser, Emma. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. No te voy a mentir. Te quiero en mi cama, en mi vida, a mi lado, pero no te obligaré. La jaula se queda porque es la única forma de mantenerte a salvo. Pero lo que pase dentro de esa jaula es tu elección. Antes de que pudiera responder, Dimitri apareció junto a Alex y se inclinó para susurrarle algo en ruso. Entendí lo suficiente. Está aquí. La actitud de Alex pasó de ser la de un amante a la de un depredador en cuestión de segundos. ¿Dónde? Afuera, mirando a través de las ventanas con prismáticos desde el edificio de enfrente. La expresión de Dimitri era de piedra. ¿Quieres que nos vayamos? No. La mano de Alex encontró la mía al otro lado de la mesa y la agarró con una intensidad apenas contenida. Deja que mire, deja que vea exactamente lo que ha perdido. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Derek estaba ahí fuera mirándonos, mirándome con otro hombre, con ropa que él nunca habría podido permitirse, viviendo una vida que él había destruido y entregado a otra persona. Emma. La voz de Alex me devolvió a la realidad. Mírame, no mires ahí fuera. Mírame a mí. Obedecí, encontrando esos ojos oscuros que se habían vuelto tan familiares durante el último mes. Va a hacer algo esta noche, dijo Alexe con calma, como si estuviéramos hablando del tiempo. Su ego no le permitirá quedarse mirando. Intentará ponerse en contacto contigo, enfrentarse a ti, algo. Y cuando lo haga, mis hombres estarán preparados. Y si huye, no llegará muy lejos. La certeza en su tono era absoluta. Tengo toda esta manzana cerrada, el edificio en el que está, las calles, las salidas. En cuanto intente marcharse, lo tendremos. Llegó nuestra comida, pero yo no podía comer. Tenía el estómago revuelto y la adrenalina corriendo por mis venas. Frente a mí, Alexe comía tranquilamente, mirando de vez en cuando su teléfono para ver las novedades que le enviaba su equipo. Se está moviendo, murmuró Dimitri 20 minutos más tarde. Bajando. Probablemente intentará salir por la entrada de servicio. Alexe se levantó con elegancia y me tendió la mano. Ven, nos vamos por la entrada principal. Quiero que nos vea juntos una vez más antes de que esto termine. El trayecto en ascensor fue silencioso, salvo por el suave ding de los pisos al pasar. Alex me cogió la mano y empezó a trazar círculos con el pulgar en mi palma. No sabía si para tranquilizarme o para reclamarme. Quizás ambas cosas. El vestíbulo estaba inquietantemente silencioso. Los hombres de Alex lo habían evacuado claramente y se habían colocado estratégicamente. A través de las puertas de cristal, pude ver nuestro todoterreno esperando, con el motor en marcha. Quédate cerca de mí, me indicó Alex mientras nos dirigíamos hacia la salida. No sueltes mi mano. Salimos al aire fresco de la noche, y fue entonces cuando lo oí. Emma. La voz de Derek, llena de furia y desesperación, atravesó la noche. Salió disparado del callejón junto al edificio y se me cortó la respiración. Tenía un aspecto terrible, demacrado, sin afeitar, con la ropa arrugada y manchada. Nada que ver con el hombre encantador que me había enamorado 2 años atrás. Este era Derek en su esencia, un cobarde y un ladrón sin ningún lugar donde esconderse. Los guardias de seguridad de Alexis se movieron al instante, rodeándonos, pero Alexis levantó una mano. Dejadle hablar, quiero oír lo que tiene que decir. Derek se tambaleó hacia nosotros y vi lágrimas corriendo por su rostro. Emma, por favor, tienes que ayudarme. Este psicópata va a matarme. Me robaste $300,000. Alexis lo interrumpió con voz tranquila. Abandonaste a tu mujer y a tu hija. Dejaste a Emma ahogada en tus deudas. Dime, Derek, ¿por qué debería ayudarte? Porque me quiere. Los ojos de Derek se encontraron con los míos, desesperados y suplicantes. Emma, teníamos algo. Podemos volver a tenerlo. Cometí errores, pero puedo arreglarlo. Tenías una esposa, dije, sorprendida por lo firme que era mi voz. Tenías una hija, me tenías a mí, y lo tiraste todo por la borda por dinero que ni siquiera llegaste a disfrutar. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. No. La palabra salió tan afilada como una navaja. No te atrevas a echarme la culpa a mí. Lo hiciste por ti mismo.
Siempre has pensado solo en ti mismo. El rostro de Derrick se descompuso. Emma, por favor, te lo ruego, dile que me deje marchar. Podemos desaparecer juntos, empezar de nuevo. No va a ir a ningún sitio contigo, dijo Alexei, y su tono era definitivo. Ahora es mía. Lo es desde hace un mes. Y a diferencia de ti, yo no abandono lo que es mío. Esas palabras deberían haberme enfadado. Esa afirmación posesiva, esa declaración pública. Pero en cambio, sentí otra cosa. Algo que se parecía peligrosamente al orgullo. La expresión de Derrick se torció hasta convertirse en algo desagradable. ¿Te crees mejor que yo?, le espetó a Alexei. Eres un criminal, un asesino. Ella está contigo porque la has obligado, no porque quiera estarlo. ¿Es eso cierto, Emma?, preguntó Alexei en voz baja, sin apartar los ojos de Derek. ¿Te obligué? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Era mi oportunidad. Podía decir que sí. Podía intentar aprovechar este enfrentamiento para escapar, para liberarme del control de Alexei. Pero cuando miré a Derek, patético, desesperado, mintiendo incluso ahora, y luego a Alexei, peligroso, sí, pero honesto, protector, mío, supe cuál era la verdad. No, dije claramente. No me obligaste. Derrick palideció. Te acuestas con él. En realidad, oh Dios, Emma, ¿cómo has podido? ¿Cómo he podido? La risa que se me escapó fue amarga. No me dejaste nada, Derek. Destruiste mi vida. Y cuando no tenía a quién recurrir, él me dio cobijo. Protegió a tu hija cuando tú nunca pagaste ni un centavo de la pensión alimenticia. Has sido más hombre en un mes que tú en 2 años. Voy a llamar a la policía. Derrick empezó a retroceder, sacando su teléfono. ¿Y les dirás que Alex sonrió con dureza? ¿Que robaste dinero del crimen organizado? ¿Que quieres confesar fraude, malversación y abandono? Por supuesto, haz la llamada. La mano de Derrick temblaba tanto que se le cayó el teléfono. El dinero se ha acabado. Lo he gastado. No puedo devolvértelo. Lo sé. El tono de Alexis era casi amable. ¿Por eso vas a trabajar para saldar la deuda? Los ojos de Derrick se abrieron con esperanza. Haré lo que sea. Vas a entregarte al FBI. Alexei hizo un gesto y Dimitri se adelantó con una carpeta. Estos son registros detallados de todas las transacciones que hiciste, todas las personas a las que estafaste, todas las leyes que infringiste. Vas a cooperar plenamente con su investigación sobre delitos financieros en la ciudad. Eso es una sentencia de muerte. Si delato a esas personas, quizá me maten en la cárcel. Alexis se encogió de hombros. Pero vivirás lo suficiente para ver crecer a tu hija desde detrás de las rejas. Tendrás la oportunidad de pedirle perdón a María por haberla abandonado. Tendrás la oportunidad de reflexionar sobre tus decisiones. Hizo una pausa. O puedo matarte ahora mismo y ahorrarles a todos el problema. Tú decides. El silencio se hizo tenso y frágil. Derrick miró a Alexei y a mí, buscando cualquier signo de piedad, cualquier grieta en nuestro frente unido. No encontró ninguna. Lo haré, susurró finalmente, quebrantado. Cooperaré. Hombre inteligente. Alexia asintió a sus hombres. Llevadlo al edificio federal. Ya he dispuesto su entrega voluntaria. Mientras se llevaban a Derrick, llorando, suplicando un perdón que nunca llegaría, Alexia se volvió hacia mí, me acarició suavemente la cara con la mano y me secó con el pulgar una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. No lo sé. Me incliné hacia su mano, sintiéndome de repente agotada. Pensé que volver a verlo me haría sentir algo, ira o tristeza o algo, pero solo siento un vacío. Eso es dolor, dijo Alex. Dolor por quien creías que era, por el futuro que creías que tendrías. Es normal. Parece que lo sabes por experiencia. He llorado muchas cosas en mi vida. Su expresión se volvió distante. Personas en las que confiaba y que me traicionaron. Sueños que murieron con mis hermanos. El hombre que creía que podía ser antes de que esta vida me reclamara. Volvió a centrarse en mí y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Pero no estoy de luto por ti, Emma. Te estoy conservando. Aunque Derrick vaya a la cárcel, aunque la deuda esté prácticamente saldada, la deuda nunca fue la razón por la que te conservé. Me atrajo hacia él y yo me dejé llevar voluntariamente. Te conservé porque desde el momento en que me miraste con esos ojos desafiantes en ese club vacío, supe que eras diferente, especial, mía.
No soy una posesión. No, él asintió. No lo eres. Eres una elección. Cada día eliges quedarte. Eliges dejar que te proteja. Tú eliges esto. Hizo un gesto entre nosotros. Sea lo que sea esto. ¿Y qué es esto, Alexe? Necesitaba oírselo decir. ¿Qué somos? Entonces me besó, profundo, posesivo y tierno a la vez. Allí mismo, en la calle, con su equipo de seguridad fingiendo no mirar, y la ciudad moviéndose a nuestro alrededor, como si fuéramos el único punto fijo en un mundo que giraba. Cuando se apartó, apoyó su frente contra la mía. Somos dos personas rotas que han encontrado algo completo, el uno en el otro. Somos el comienzo de algo que me aterroriza, porque nunca he querido nada tanto como te quiero a ti. Su voz se redujo a un susurro. Somos lo que tú nos dejes ser. Quiero conocer a tu hermano, dije de repente. Quiero conocer tu mundo, todo, no solo las partes que crees que puedo soportar. La sorpresa se reflejó en su rostro, seguida de algo que parecía respeto. Eso es peligroso, Emma. Una vez que estés completamente en este mundo, no habrá vuelta atrás. Sabrás cosas que te convertirán en un objetivo. Estarás ligada a mí de una forma que no se puede deshacer. Lo sé. Le miré fijamente a los ojos, pero ya estoy ligada a ti. Ya soy un objetivo. Más vale que entienda por qué lucho. ¿Y por qué luchas? ¿Por esto? Lo besé de nuevo, esta vez más suavemente. Por nosotros, sea lo que sea que eso signifique. Su sonrisa era genuina, llegando a sus ojos por primera vez desde que lo conocí. Entonces lo descubriremos juntos. 6 meses después, la casa de piedra rojiza en Brooklyn era todo lo que nunca supe que quería. 3 pisos de historia y encanto, con un jardín en la parte trasera, donde Sophie podía jugar cuando María la traía de visita, lo cual era a menudo. María se había convertido en la hermana que nunca tuve, unidas por un trauma compartido, una redención inesperada. Alex había comprado el edificio, lo había renovado por completo y me había entregado la escritura. Tu hogar, me dijo simplemente. No es una jaula, ni una prisión, solo un hogar. Todavía no podía creer que fuera mío. La cocina olía como el borscht que Víctor, el hermano de Alexis, me había enseñado a preparar durante su visita desde Moscú. Arena vendría a cenar junto con Dimitri y Claire, mi nueva familia, elegida, extraña y totalmente inesperada. Alexis me encontró en la cocina, me rodeó con sus brazos por detrás y me dio un beso en el cuello. Huele increíble. Víctor diría que necesita más eneldo. Víctor dice que todo necesita más eneldo. Me giró entre sus brazos y vi la satisfacción en su expresión. Parecía más joven cuando estaba feliz. Los rasgos duros de su rostro se suavizaban hasta alcanzar una expresión cercana a la paz. Hoy he tenido noticias del FBI, le dije. El testimonio de Derrick les está ayudando a construir un caso contra la red de fraude. Es posible que le reduzcan la condena. ¿Qué opinas al respecto? Consideré la pregunta con sinceridad. Espero que aproveche el tiempo para mejorar, por el bien de Sophie. Como mínimo, ella se merece un padre que esté presente. Nos tiene a nosotros, dijo Alex. No es lo mismo, pero nos aseguraremos de que esté protegida, educada y amada. Eres sorprendentemente buena con ella, ¿sabes? Te adora. Es fácil adorarla. No me juzga por lo que soy. Su mano se movió para posarse sobre mi vientre, donde nuestro propio secreto estaba empezando a crecer. ¿Crees que el nuestro será igual? Se lo había contado 2 días antes. Se había quedado completamente inmóvil, procesando la información, y luego me había besado con tanta intensidad que ambos habíamos olvidado cómo respirar. Creo que el nuestro será amado, dije, protegido, criado por 2 personas que entienden lo que significa sobrevivir y luchar, coincidí. Pero también lo que significa elegir el amor por encima del miedo. Me besó lentamente, con reverencia, como si aún no pudiera creer que yo fuera real. Nunca pensé que tendría esto, un hogar, una familia, alguien que sabe exactamente lo que soy y me elige de todos modos. Yo podría decir lo mismo. Le toqué la cara, recorriendo con los dedos la cicatriz que tenía en la mandíbula y cuya historia finalmente me había contado. A veces me das miedo, ya sabes, por las cosas de las que eres capaz. Lo sé, pero también me haces sentir más segura que nunca, más fuerte, como si pudiera afrontar cualquier cosa que se me presente. Puedes. Su voz era segura. Eres la persona más fuerte que conozco, Emma. Sobreviviste, Derek. Me sobreviviste.
Sobreviviste a ser arrojado a un mundo que mastica y escupe a personas mucho más preparadas que tú. Y no solo sobreviviste, prosperaste. Sonó el timbre, anunciando la llegada de nuestros invitados. Pero antes de ir a abrir, Alexi me abrazó una vez más. Gracias, susurró contra mi cabello. ¿Por qué? Por decir que sí a esa última copa. Por darme una oportunidad cuando tenías todas las razones para huir. Por elegir esta vida conmigo. Recordé aquella noche en el club vacío, cuando un peligroso desconocido se sentó y pidió una última copa. Cuando todo mi mundo se había hecho añicos y se había transformado en algo que nunca hubiera podido imaginar. Te quiero, le dije, y lo sentí con cada fibra de mi ser. Sus ojos se abrieron como platos. Nunca lo había dicho antes. Tenía demasiado miedo de lo que significaba, demasiada incertidumbre sobre si era real o solo el síndrome de Estocolmo disfrazado de devoción. Pero era real, tan real como el niño que crecía dentro de mí, tan real como el hogar que habíamos construido juntos, tan real como la vida que habíamos forjado a partir de la violencia, el trauma y la gracia inesperada. Yo también te quiero, dijo, con la voz ronca por la emoción, más de lo que creía capaz de amar nada. Y cuando abrimos la puerta para dar la bienvenida a nuestra extraña, hermosa y peligrosa familia, me di cuenta de algo profundo. Había pasado toda mi vida esperando que me salvaran, pero al final me había salvado a mí misma al decidir dejar de ser una víctima y empezar a ser una superviviente. Al decidir ver más allá del monstruo y ver al hombre que había debajo. Al elegir construir algo nuevo a partir de las cenizas de todo lo que Derek había destruido. La jaula se había convertido en un hogar, el captor se había convertido en mi compañero, y la chica aterrorizada que fregaba suelos a las 3:11 m se había convertido en una mujer que conocía su propia fuerza. Fuera, la ciudad zumbaba con su ritmo interminable. En algún lugar, Derek estaba sentado en una celda pagando por sus crímenes. En algún lugar, otras mujeres luchaban, sobrevivían, libraban sus propias batallas. Pero aquí, en este edificio de ladrillo rojo de Brooklyn, rodeada de personas que se habían convertido en mi familia de la forma más extraña, había encontrado algo que nunca esperaba encontrar. Había encontrado paz, amor y un futuro por el que valía la pena luchar. La mano de Alexis encontró la mía mientras saludábamos a nuestros invitados y la apreté suavemente. Una promesa, una reivindicación, una elección tomada libremente cada día. Esta era mi vida ahora.